ya me echan mis porras, ya saben, ya aquí tengo yo mis porristas, ya dicen que a mis 20 años, sí, Eduardo, eso, Eduardo, ya te uniste al club, apenas 20 años, pues ¿qué son 20 años, chicos? Nada, estamos jóvenes todavía. Bueno, después de de estas palabras de ánimo para tratar de levantarnos el ánimo dentro del cansancio de los años, pues estamos a punto de empezar. Bienvenidos todos, lo vuelvo a decir, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque están aquí conectados, estamos a punto de empezar. ¿Qué te parece si compartes la transmisión? ¿Qué te parece si te das un tiempecito ahí para compartir esta palabra? Ahí le pones compartir, lo mandas a tus grupos, lo mandas ahí a tus grupos de WhatsApp, lo mandas ahí a tu familia, seguramente lo necesitan. ¿Por qué no? Mándaselo a tus hijos, aunque te bloqueen. Va a llegar tu hijo y te va a decir, mamá, no me estés mandando eso, seguramente lo haga, perdónalo, pero dile, mijo, escúchalo, te puede servir, te puede servir, ¿vale? Y dicen, se arruga la piel, pero Dios nos rejuvenece. Así es, la piel se arruga, ¿verdad? Un poquito, pero para la piel arrugada, para eso existen los filtros de Facebook. No es cierto. Y también existe el Botox, así que si uno está muy arrugado, pues un poco de Botox. Nada más no se pongan mucho en la boca, porque si no después ya saben cómo se pone eso. Bueno, ya basta de bromas, porque si no luego mis biógrafos me voy a ir de esta tierra de los vivientes y van a decir, había un muchacho que cómo se reía y usaba media hora para estar riéndose con sus amigos que se encontraba en las redes, y bueno, seguramente van a decir, esa era la única falla que le encontramos. Bueno, y dentro de otras más, ¿verdad? Tengo muchísimas fallas, pero dentro de lo que me gusta hacer, pues la verdad es que dentro de lo que me gusta hacer, ustedes lo saben, es disfrutar. Es una parte que, miren, cuando una persona ha sufrido tanto, creo que después de que sufres mucho sabes disfrutar. Creo que después de que has sufrido, después de que has padecido algunas cosas, viene Cristo a tu vida y creo que entras a la etapa del disfrute y del deleite, y me parece que esa es la parte, me parece que es el arte de aprender a disfrutar, a ser feliz y a no echar abajo, fíjense, a no echar abajo lo espiritual y lo importante del gozo, de la felicidad. Eso no es carnal. El gozo no es producto del mundo. El gozo no lo inventó el mundo, ni el diablo, ni las tinieblas, ni los demonios. El gozo tampoco es resultado de un bienestar. El gozo es parte de la naturaleza divina que Dios nos da cuando nos comparte su vida. Y entonces ahora nosotros, por naturaleza, estamos capacitados para disfrutar todo. Bueno, disfruta uno tanto uno disfruta, que hasta disfrutas las dificultades y los problemas, porque sabes que de ellos va a salir otra persona mucho más fuerte, mucho más alta en estatura, y eso es extraordinario. Después de esas dificultades, aunque dice, otra falla es seguir al Cruz Azul, aunque le vaya al Cruz Azul y pierda como pierde, seguimos estando felices. Pero fíjense, ese gozo, esa alegría, la religión le puso un sello de carnalidad. La religión al gozo le pone un freno de carnalidad, de mundanalidad y de pérdida de tiempo. Y wow, cuando venimos a Cristo y cuando has pasado por procesos de sufrimiento, tú dices, wow, ¿por qué sufrir? ¿Por qué sufrir más si tengo lo más extraordinario dentro? Y el gozo es una manifestación netamente espiritual, generada por Dios, por su naturaleza, que no tiene nada que ver con carnalidad y no tiene nada que ver con asuntos terrenales. Así que yo me gozo contigo y yo sé que tú también te gozas, lo puedo sentir en mi espíritu, y por eso pasamos
momentos tan extraordinarios en este tiempo. Me acostumbré, si ustedes quieren, aprendí. Mi espíritu superó mis barreras humanas. Digo, a mí me ha encantado siempre estar con las personas, convivir con ellas, pero después de 2 años en pandemia aprendimos por el espíritu a gozarnos con personas que sabemos que están en este ámbito, que nos podemos conectar, aunque yo soy el que hablo, pero puedo percibir la alegría, el gozo, el amor de todos los que estamos. Yo no sé quién opina lo mismo que yo, pero podemos sentirnos en el espíritu, amarnos en el espíritu, gozarnos en el espíritu, edificarnos en el espíritu. Es algo extraordinario. O sea, esto rompió todo. Así es, esto es maravilloso. Dice Eduardo, esto es la gracia de Dios en la religión. Así es, dice Gina, esto es maravilloso. Dice Gloria, saludos, Gloria, hola Gloria, salúdame a toda la raza aquí, nuestros paisanos aquí de la Ciudad de México, de Cuautitlán Izcalli, de Gracia, se llama Sublime Gracia o Gracia Sublimes, la iglesia, Gloria, no lo recuerdo, pero un abrazote a todos por allá. Entonces, qué maravilloso es poder disfrutar y haber aprendido a través, fíjense, haber aprendido y practicado. Saludos hasta Texas, Lucy, un abrazote enorme. Esto que dice Mirna, de gozarnos, haber aprendido Gracia Sublime, ahí está, Gloria Mendoza, la iglesia se llama Gracia Sublime. Y haber aprendido en esta pandemia, fíjense, a gozarnos, a amarnos, a percibirnos, a entendernos, a edificarnos en el espíritu. Eso es maravilloso. Estamos atrasaditos, estamos como que un poco lentos, porque el apóstol Pablo hace 2000 años decía, he visto vuestro buen orden. Le escribe a una iglesia al que él no había ido, pero él les dice, he visto su buen orden. ¡Wow! ¿Qué vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo los conoció? En el espíritu. Eso es maravilloso. A veces la gente dice, wow, esos brujos son muy poderosos, porque ¿qué cree, pastor? Ese brujo estaba ahí, ese malvado brujo estaba ahí y se trasladó y se fue para allá. ¿Y qué cree que hizo? Fue y se convirtió en otra cosa. Y cuando la gente escucha eso le da miedo y dice, ¿cuánto poder tiene el diablo? Y yo te voy a decir una cosa, los ámbitos espirituales no son de Satanás, no son del diablo. Nosotros gobernamos juntamente con Cristo sobre todo principado y potestad. Tenemos que recuperar verdaderamente el gobierno, y no porque esté perdido, no me malentiendan, pero nosotros tenemos que, más bien es así, escuchen, tenemos que recuperar la operatividad en el espíritu. En el espíritu no tenemos límites, no existe límite. En el espíritu no tenemos barreras. El espíritu rompe las barreras, rompe la distancia y rompe el tiempo. ¡Wow! Si los engañadores y los falsos pueden hacer ciertas cosas en el ámbito espiritual, los hijos de Dios, mira, los hijos de Dios somos poderosos, extraordinarios, y en esa área con Cristo gobernamos. Por eso en el espíritu podemos nosotros desarrollarnos de una manera más extraordinaria y conocernos y amarnos, y podemos edificarnos. ¡Qué maravilloso! Dice Marcela, hola pastores allí en Argentina, Marcela y Miguel Cáceres, gozarnos de la nueva genética. Claro, no hombre, si el ámbito espiritual no está gobernado por Satanás, el rey es Cristo, y no solo en el ámbito espiritual, sino en el cielo y en la tierra. Y nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Así que luego nos sorprendemos de los falsos, nos sorprendemos del poder de las tinieblas, porque no reconocemos el tremendo poder que tenemos nosotros en el Espíritu, en Cristo. Así es, en el Espíritu, dice Maritza, no tenemos límites para amar. Amén. Poderoso. Exactamente, no tenemos límites, Maritza. Imagínate, Maritza, tú estás, creo, en Sonora. Nosotros estamos en la Ciudad de México, otros están allá en Sudamérica, otros están allá más en Norteamérica, y nos estamos amando en un mismo espíritu,
Y estamos haciendo una dinámica de nutrición espiritual con efectos eternos. O sea, puede haber palabras hoy que le cambien la vida literalmente a alguien. Y no palabras de nosotros, sino palabras que salen del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que pueden transformar totalmente la vida de una persona y dejarla totalmente transformada y cambiada. No tenemos idea del poder de esa palabra. Y qué bueno que no tengamos tanta idea, porque no son nuestras palabras, es el poder del Verbo que se hizo carne y que ahora nos habita y que ahora sale a través de nosotros y que puede hacer transformaciones, milagros y llevar vida a una persona. Y eso es extraordinario, eso pasa en estos ámbitos. Así que me encanta que podamos empezar así. Yo estoy contento. Y bueno, tenemos hoy un tema, nos vamos a bajar ahorita del tercer cielo y nos vamos a meter aquí. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con lo que hay entre nuestras dos orejas. Vamos a trabajar ahí un poco porque después, retomando, ¿verdad? Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor lo introduce a Sucot, y ese es el contexto. Todos los que están siguiendo esta serie de enseñanzas saben a qué me refiero. Y cuando lo introduce en Sucot, lo introduce en una nueva estación, donde ahora el Señor va a instalar en ellos una nueva mente. Así que estamos a punto de empezar. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque están conectados. Acerca a tu hijo, a tu hija, a tu familia. A mí me gusta saber que muchas veces hay padres de familia que le dicen a sus hijos: hey, llegó el momento, acérquense, escuchemos esta palabra, pongamos atención. Y yo sé que Dios puede dar, y yo sé que es así siempre, una palabra importante para ti, para tus hijos, para lo que el Señor quiere en el propósito eterno con ellos. Amén. Así que vamos a empezar, pero quiero orar porque es un poco, no es complejo, pero requiere, yo creo, que Él nos enseñe, como todo, que nos enseñe mucho y que nos aclare para que nosotros podamos comprender bien la importancia de esta salvación tan grande. Que Él sea el que nos enseñe, que el Espíritu Santo nos revele, que Él sea nuestro Maestro, amén. Que me ayude a mí a hablarlo como lo debo de hablar, que me ayude a mí a transmitirlo de la manera que tiene que hacer. Y me encantaría que me acompañaras y pudiéramos orar juntos en esta hora. Papá, muchas gracias. Gracias por este maravilloso tiempo, extraordinario, por este momento eterno, aunque es eterno, pero en este tiempo cronológico nos permites también disfrutarlo en esta tierra, en esta temporalidad. Gracias por cada persona conectada, gracias por cada hombre, cada mujer de Dios que está conectado. Y gracias por aquellos, siempre lo digo, por aquellos que van a escuchar, jóvenes, niños, adultos, personas mayores que van a oír esta palabra. Ayúdanos a que esta palabra quede instalada en el lugar correcto dentro de nosotros y que seas tú el que nos enseñes, el que nos hables y el que nos aclares tu verdad. Muchas gracias por esta vida tan maravillosa, muchas gracias por esta salvación tan grande. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos ayuda siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Vamos a empezar con un principio y vamos a hablar de la mente. Escribe allí. Vamos a hablar de pensamientos. Pon allí pensamientos. Pon mentalidad y también pon mente. Repito, pensamientos, mentalidad y mente. Vuelvo a decirlo: pensamientos, mentalidad y mente. Y aquí vamos a entender algo extraordinario, maravilloso, porque esta salvación tan grande nos provee. ¿Por qué es poderosa? Para proveernos, fíjate qué maravilloso, para proveernos la mente de Cristo, y esa mente en nosotros producir una transformación extraordinaria. Primero, reconocer el diagnóstico. Ya hablamos del alma, ¿se acuerdan? Y hablamos de esa propuesta de la gracia.
Dijimos que la gracia nos propone que Dios quiere ser el todo en nuestra vida. Esa es la propuesta de la gracia. Sin embargo, aquí viene el primer principio, apúntalo allí, te puede ayudar mucho. El alma no sabe vivir en la gracia. Lo escribí hace un rato en Facebook. El alma no sabe vivir en gracia. ¿Por qué? Porque ella fue entrenada. El sistema, de hecho, de este mundo se mueve de esa manera. El sistema de este mundo, se mueve en la meritocracia, se mueve en el esfuerzo personal, se mueve en la justicia humana. El sistema de este mundo promueve el hacer antes que el ser. Entonces el alma, pon en tus notas, no está configurada para vivir en gracia. Cuando la gracia de Dios le es revelada al alma, dijimos que el espíritu se alegra, o sea, el espíritu vive en gracia. Por eso en el espíritu, cuando tú aprendes a caminar en el espíritu, ¿qué crees que es lo que tú empiezas a disfrutar? El reposo. Porque en el espíritu, la gracia de Dios es su hábitat. La gracia de Dios, acuérdense que la gracia de Dios no es otra cosa más que la vida de Dios manifestada a nosotros a través del Hijo. O sea, por eso Cristo es la gracia. La gracia que el mundo no conocía, lo explicaba la semana pasada, es la que Cristo nos dio a conocer y que el apóstol Juan dijo, y nosotros tomamos de esa gracia y gracia sobre gracia, nosotros tomamos de esa gracia. Entonces el alma, cuando empieza a tener estos impactos de la vida de Cristo en nosotros, de esta gracia, de esta propuesta extraordinaria, el alma no sabe cómo vivir en ella. Por eso, ahora ahí viene, como el alma no sabe vivir en gracia, esa es la razón por la que debemos de experimentar un cambio de mente. Fíjate lo que te voy a decir. Necesitamos experimentar un cambio de mente. No necesitamos experimentar un arreglo de la mente que tenemos. Dios no está intentando arreglar tu mente. Pon allí, Dios no está intentando mejorar tu mente. Él lo que quiere hacer es que cambiar tu mente. Si eso no sucede, si no hay un cambio de mente, escucha, no va a haber crecimiento ni madurez. Este puede ser uno de los motivos por los cuales hoy vemos, desgraciadamente, en el cristianismo, y lo digo con mucha preocupación, porque me parece que lo que hoy más necesita este mundo es la madurez de los hijos. ¿Me escucharon? A mí me parece que lo que el mundo necesita es la madurez de nosotros. Es a los hijos maduros, a los hijos crecidos. Me parece que el mundo, la creación, está esperando la manifestación de los huyos. Los huyos son esos hijos maduros, esos hijos que tienen la estatura y que usen la herencia por cuanto tienen esa estatura para poder usar la herencia. La palabra ahí en Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo, la creación nos está esperando. Entonces, esto lo dije ¿por qué? Porque lo digo con preocupación. Definitivamente el mundo está esperando, la creación está esperando la madurez de los hijos. Pero no puede haber madurez si los hijos no puede haber transformación si los hijos no van a una madurez. Y no puede haber madurez si los hijos no entienden que deben operar en otra mente. Por cierto, venir y estar en un discipulado, puedes poner allí, un discipulado no es para mejorar tu mente. Lo vuelvo a decir, no es para mejorar no es para que se mejore tu estructura de pensamiento, sino incluso me voy a adelantar. Realmente lo que la palabra quiere hacer, y por eso tienes que estar expuesto permanentemente a ella, lo que la palabra intenta hacer, la verdad, claro, voy a ver si llego allí, porque también hay que analizar qué palabra es la que tú y yo necesitamos, pero la palabra que nosotros necesitamos debe de tener el poder y la efectividad de cambiar toda esa maquinaria que nosotros
que se formó en nosotros por causa de operar con la mente terrenal. Entonces, ¿cuál es la mente y qué es clave en esta realidad cuando queremos madurar y crecer en Cristo? Escribe, nosotros necesitamos reconocer en nosotros ahora que estamos en Cristo. Pon allí, reconocer en nosotros ahora que estamos en Cristo. Necesitamos reconocer la mente de Cristo y debemos de saber diferenciarla de nuestra mente natural. Eso no es fácil, repito. La clave aquí es reconocer en nosotros la mente de Cristo y saber diferenciarla de nuestra mente natural. Miren, esto es un asunto. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántas veces ustedes han visto o han experimentado? Podemos verlo de dos formas: de un asunto personal o con respeto también con otras personas. Pero ¿cuántas veces has visto tú personalmente que no sabes a veces qué pensamiento de dónde viene? O sea, no sabes cuál es el origen de determinado pensamiento. No sabes si eso está surgiendo de tu espíritu. De repente amaneciste y dices, tengo que acabar con mi suegra. Y dices, creo que eso me lo dijo el Señor. Pero luego ves en la Escritura que dice que debes de amar a tu prójimo y debes de perdonar 70 veces 7. Y entonces te detienes y dices, no puedo acabar con ella. La tengo que amar. También también Cristo murió por ella. Es un mal chiste. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido tanta dificultad en distinguir? O también, ¿cuántas veces hemos visto a la gente confundida? Que uno le pregunta, oye, ¿por qué hiciste eso? Porque Dios me dijo. ¿Han escuchado? Dios me dijo. ¿Por qué hiciste eso? Es que Dios me dijo. Y tú dices, ¿cómo Dios te dijo que hicieras eso? Si eso definitivamente no tiene nada que ver con Dios. Entonces, es clave, escribe allí, dice Noemí Contreras, saludos Noemí, pobre suegra, siempre suelen decir, hola Violeta Schill, ¿cómo estás? Bendecida. ¿Cómo es posible entonces? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nosotros, es clave, fundamental, que reconocer en nosotros la mente de Cristo y saber diferenciarla de nuestra mente natural. ¿Por qué? Porque volvamos a Sukkot. Lo primero que hace el Señor en la jornada de crecimiento con su pueblo es introducirlos a la revelación de la gracia. A esa gracia que ya no es, fíjense, a esa gracia que ya no cuadra, que ya no encaja con su mentalidad en Egipto. Eso es interesantísimo. El Señor los mete a un ámbito o a una casa, porque Sukkot, bueno, acuérdense lo que significa. Sukkot es esa enramada o esa estructura o ese hábitat nuevo a donde Dios ahora los introduce. ¿Y para qué los introduce? Pues para empezar con ellos a llevarlos a una nueva mente. Obviamente allí con ellos lo están procesando de una manera natural, ¿no? Ellos lo están viendo de una manera natural. Estamos hablando de un pacto que no es el pacto en el cual ahora nosotros estamos. Hola, Pastor Maino, ¿cómo estás? Mi buen Maino, un abrazo a ti y a la familia. Nosotros ahora tenemos el gran privilegio, tenemos la grande bendición de poder comprender todas estas cosas, pero desde el punto de lo consumado. O sea, es maravilloso. Aquí el Señor, fíjense lo que dijimos nosotros, aquí nosotros tenemos ya un tremendo avance en el sentido de que ya estamos posicionados y ya estamos en una condición totalmente diferente. Aquí ya nosotros, ni siquiera, fíjense, nosotros no tenemos que construir la mente de Cristo en nosotros, eso apúntalo allí. Nosotros tenemos la mente de Cristo por Cristo que está en nosotros. La mente de Cristo está en nosotros ya, no es algo que tengamos que construir. Pablo dijo, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo no dijo, nosotros vamos teniendo la mente de Cristo. Pablo no dijo, nosotros vamos edificando esa mente o vamos aprendiendo la mente de Cristo. Él dice, no, la tenemos. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que en la vida espiritual creciente
vamos a ir distinguiendo cada vez más y vamos a ir diferenciando lo que es nuestra mente natural de la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto que estamos hablando en este tiempo? Bueno, ¿cómo es que una persona, dentro de lo nuevo que hay ya en ella, que es la mente de Cristo, y lo viejo que hay en ella todavía, que es una mente natural, cómo es que una persona puede manejar y puede manejar ese ámbito de pensamientos, de mentalidad y de mente para poder madurar, para poder crecer en Cristo? Los primeros, escriben tus notas. Cuando una persona viene al Evangelio, lo primero que una persona recibe cuando se empieza a congregar y empieza a escuchar el mensaje del Evangelio, es que esa persona empieza a recibir los primeros, y ahí vamos a la primera parte, pensamientos. Una persona, si ahorita alguien nos está escuchando, fíjense, si ahorita alguien nos está escuchando, esta persona, quien sea a lo mejor, o todos los que nos escuchan, tú estás aprendiendo y estás también recibiendo del Evangelio pensamientos. Y son pensamientos que son claves para tu desarrollo espiritual. Muchos de esos pensamientos, ¿qué es lo que ocasionan en nuestras vidas? Muchos de esos pensamientos nos confrontan. Muchos de esos pensamientos confrontan nuestra antigua vida y en algunos casos, incluso nosotros, y aquí viene el problema, por no saber manejarlos, esos pensamientos que nos aporta el Evangelio empiezan a competir con nuestros propios pensamientos personales, con estos pensamientos que surgen desde una mentalidad terrenal que fue construida en una naturaleza humana. Y entonces, muchas veces las personas piensan que el Evangelio, fíjense, y la transformación inicia desde el cambio de pensamientos. Muchos piensan que es que tengo que cambiar mis pensamientos, es que tengo que modificar mi manera de pensar. Es que yo no sé por qué me asalta este mal pensamiento, yo no sé por qué viene este mal pensamiento, yo no sé por qué no me puedo quitar de la mente este mal pensamiento. Y muchas veces eso a la persona lo hace detenerse o incluso ni siquiera detenerse, sino va retrocediendo. Y el Evangelio que va recibiendo, la palabra que va escuchando, parece que no encuentra cabida en el lugar correcto para que la persona sea edificada. Tenemos que entender entonces una progresión de lo que pasa dentro de nosotros, en nuestra alma. Pon allí en tus notas, pensamientos, y ahora fíjense, pon pensamientos, pones mentalidad y pones mente. Amén. Pensamientos, mentalidad, mente. Ninguna de esas tres cosas es lo mismo. Pensamiento no es lo mismo que mentalidad y mentalidad no es lo mismo que mente. Amén. ¿Qué son los pensamientos? Para tratar de ponerlo un poquito claro, pon ahí en tus notas. Pensamiento es el producto final. El producto final. Si nosotros lo viéramos a través de un ejemplo de una fábrica, como lo dijimos hace unas semanas, una fábrica de pensamientos, el pensamiento es el producto final. Es el producto, fíjate, es el producto, el pensamiento, resultado de una mentalidad. ¿Y qué es la mentalidad? La mentalidad, son todas esas estructuras que van construyendo y que van dándole forma a esos pensamientos. Son todas esas estructuras que le van dando forma y que que están lanzando pensamientos que además me falta algo, que además esos pensamientos que ocasionan en la vida de las personas. Los pensamientos, de hecho, son lo que producen las acciones de las personas. Una persona está actuando de una manera por los pensamientos que tienen, que surgen de su mentalidad. Repito, una persona actúa de una manera por causa de los pensamientos que tiene, que surgen de una mentalidad.
Pero lo más interesante de todo esto es que esa mentalidad, escribe, esa mentalidad está instalada en una mente. En otras palabras, es la mente la fuente de una mentalidad. La que produce es el origen de una mentalidad. Que esa mentalidad va a empezar a fabricar pensamientos que producirán acciones en las personas. Por eso es importantísimo que esa fábrica de pensamientos, escribe, esa fábrica de pensamientos entonces es lo que realmente gobierna nuestra vida. Esa fábrica de pensamientos es lo que realmente gobierna nuestra vida y por consecuencia de ello afecta todo lo que hacemos. Por eso en Mateo capítulo 9, por ahí en tus notas, Mateo capítulo 9, versículo 16, nuestro Señor Jesús nos enseñó cómo Él iba a traer esta transformación a nosotros. Es que es interesantísimo. Por eso esta es la gran diferencia, chicos. Es la gran diferencia de lo que hace el Evangelio a lo que hace cualquier otra herramienta humana para transformar la vida de las personas. Porque el Evangelio, me voy a ir al punto, porque el Evangelio, chicos, nos aporta una mente. Lo primero y lo principal que el Evangelio nos da es una mente. Y esa mente, escríbelo allí, viene con la naturaleza de Cristo cuando Cristo viene y se hace nuestra vida. Nos da su vida, habita en nosotros, vean qué extraordinario, y por causa del Cristo que está en nosotros, nosotros podemos tener su mente. O sea, en otras palabras, el Señor viene con una mente o una fábrica nueva, totalmente nueva, para producir una mentalidad que traiga a nosotros nuevos pensamientos y produzca y salga de nosotros actitudes y acciones totalmente diferentes. Jesús en esta parábola en Mateo 9 dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Esto me recuerda a cuando les explicaba y el otro día, ¿se acuerdan? Teníamos un poco de luz del por qué. Dices, ¿por qué el Señor les habló por parábolas? Y cuando le preguntan, oye Señor, ¿por qué nos hablas con parábolas? O sea, en otras palabras, ¿por qué no nos hablas más claro? Y el Señor les dice, porque lo que quiero es que oigan pero no entiendan. ¡Wow! O sea, ¿por qué? Porque Él lo que está hablando fíjense, Él lo que está hablando es una palabra, fíjense, que va a ocasionar un pensamiento, pero por causa de que ellos no tienen la naturaleza para soportarlo. ¿Me están escuchando? Fíjense, el Señor está soltando una palabra que va a ocasionar un pensamiento, pero que ellos no tienen la naturaleza para soportarlo. Y dice, el problema de eso es que cuando se pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¡Guau! Es extraordinario. Este es otro respaldo a lo que decía el otro día. O sea, realmente el Señor no quería romperlos más. Por eso cuando le preguntaban, y malamente hoy se interpreta mal, cuando le preguntaban, oye Señor, mira, los fariseos nos dicen que hagamos esto, y que hagamos aquello, y que hagamos lo otro, y alguno de nosotros dirá, yo lo pensé, y yo podría decir, ¿por qué Jesús les dijo, no sigan la ley? No, eso no, Él les dice, sigan la ley, cúmplanla, háganla, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero sí hagan lo que les dicen. ¿Saben por qué? Porque para ellos era la ley. Para esa creación era la ley. Para esa naturaleza era la ley. Entonces, wow, cuando uno comprende esto, dices, totalmente.
aquí está explicando el Señor, yo no puedo darle este paño nuevo, no lo puedo poner en ese vestido viejo porque les voy a hacer más daño. Entonces uno comprende y dice, ¡guau! ¡Qué extraordinario! Realmente les digo la verdad, es que yo no quiero que entiendan ustedes, porque esto puede causarles más problema a ustedes. Por eso, escribe en tus notas, tú tienes ahora en la nueva naturaleza en Cristo. Tú y yo tenemos que poner atención en qué es lo que oímos. Yo sé que hoy tenemos excelentes expositores, pero no todos los excelentes expositores realmente están trayendo el mensaje, el pensamiento para la naturaleza que tú portas. Porque la naturaleza que tú portas te aportó una mente que va a generar una mentalidad y que te va a producir pensamientos nuevos y que van a traer a la luz una vida nueva, como decían los apóstoles, esta novedad de vida. ¡Wow! Entonces volvamos al pasaje en Mateo 9:16, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido. Por eso él les decía, cumple la ley. ¿Se acuerdan cuando el joven vino? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Algunos de ustedes y yo debió de haber pensado lo mismo que yo. Yo creo que muchos de ustedes pensaron lo mismo que yo. Le hubiera dicho, cree en mí. Pero no le dijo, cree en mí. Porque él no lo podía soportar. Eso no era para él. Él te tuvo que decir, cumple la ley. Cumple los mandamientos. Tú ya sabes, cumple los mandamientos. Porque eso es lo que corresponde para tu condición. Qué importante por eso es entender los pactos, es importante entender el pacto que te gobierna, es importante comprender los tiempos y es por eso importantísimo entender la verdad presente. Hay gente que dice, es que hay que seguir al pie de la letra lo que dijo Jesús. No, porque mucho de lo que dijo Jesús se lo dijo a una generación que no es, fíjense lo que voy a decir, se lo dijo a una raza que no es tu raza. Se lo dijo a una genética que no es tu genética. Se lo dijo a una creación que no es tu creación. Se lo dijo a una naturaleza que no es tu naturaleza. Por eso el apóstol Pablo decía, ok, cuando lo criticaban también a él, y había unos que decían, pues tú no eres de los apóstoles que caminaron con Jesús, tú no eres de los apóstoles que se subieron a la barca con Jesús y vieron esos milagros en el mar, tú no eres uno de ellos. Y él le dice, bueno, pues yo te voy a decir una cosa, yo si conocí a Jesús en la carne, ya no lo conozco así. O sea, el Jesús que yo veo ya no es el Jesús de Nazaret, sino yo he tenido una revelación del Cristo resucitado. Yo ya no veo a Jesús, sino yo tengo una revelación de Cristo. Eso es poderoso. Él entendió que lo que ahora correspondía para él entender el Evangelio era ver al Cristo, a ese Cristo resucitado, entronado, glorificado e impartido. Entronado e impartido en nosotros. ¡Wow! Eso es extraordinario. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo les contestaba es, bueno, tú estás dándole un grado de importancia y de valor a conocer a Jesús en la carne, pero no se compara con el valor de tener a Cristo impartido dentro y que Él me esté mostrando su verdad y me esté revelando su palabra y me esté mostrando su evangelio y ahora yo lo conozca en esa condición eterna. Eso es extraordinario. Entonces vuelvo al pasaje. Mateo 9:16 en adelante y dice, tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Ya vieron? Fíjense qué tremendo. Tampoco echamos vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Mas se echa el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. ¿Ya vieron? El vino nuevo
en odres nuevos y ambos se conservan. O sea, el vino, la verdad, la palabra viene a nuestra vida, esta verdad presente, y trae vida y preservación a tu vida, la nutre verdaderamente. Extraordinario. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Jesús está confrontando los paradigmas religiosos y Él está manifestando al mundo una nueva mentalidad. Sin embargo, les advierte, esto que va a suceder solamente va a suceder con los odres nuevos. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender aquí? Podemos entender que, escribe ahí, para hacerlo es necesario entender que la vida eterna, escribe, la vida eterna nos es concedida por la fe en Jesucristo. La vida eterna, esta mente nos es concedida, este odre nuevo nos es concedido ¿cuándo? Por la fe en Jesucristo. Estábamos muertos y nos fue dada la vida en el Espíritu. ¿Ok? Estábamos muertos, nos fue dada la vida en el Espíritu. Y ahora, sí, dile a la persona que está a tu lado. Alguien, a ver, voy a hacerles una pregunta. ¿A alguien de aquí le han dicho, oye, qué complicado eres? Sean sinceros, sean sinceros. ¿Alguien le ha dicho, de verdad, no te entiendo? Y que no sea mujer. No es cierto, es broma, es broma. Alguien de aquí le han dicho, oye, qué difícil eres. De verdad que te digo sí, te enojas, te digo no, te enojas. Seguro eso pasa con tus amigos, no pasa con tu esposa ni nada de eso. Pero a alguien aquí le han dicho, ¿eres un poco complicada? Qué difícil es entenderte. Y de repente tú ya termina el día, te acuestas, estás a solas y dices, ¿será que sí soy complicada? ¿Será que sí soy complicado? Bueno, te voy a dar una buena noticia y esto es importante que tú lo veas. Escribe ahí en tus notas porque te tienes que conocer. Bueno, ya están. Gracias por su participación. Dicen, sí, me lo han dicho. Didi Sansan dice, aquí estoy yo. Y miren, varios ya dijeron, déjenme ver. Mirna también. Noemí dice, toda la vida. ¿En serio toda la vida, Noemí? Yo pensé que solo un momento. Pero a todos, yo creo, nos han dicho, qué difícil eres. Y si no te lo han dicho, cásate y vas a ver que sí te lo van a decir. Dice Carola Bassi, hablando de lo anterior, dice, el apóstol Pablo siempre iba hacia los pensamientos, son el factor gobernante en un alma. Sí, los pensamientos son el factor gobernante en el alma. Pero extraordinario. Ahora estamos sabiendo entonces que esos pensamientos surgen de una mentalidad y que esa mentalidad es producto de una naturaleza. Amén. Esos pensamientos surgen de una mentalidad y esa mentalidad es producto de una naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Cuántos de aquí se han dado cuenta, entonces han visto y han experimentado que somos complicados, somos difíciles? Noemí Contreras dice, todo depende de cada persona como quiera ver. No te defiendas, Noemí, eres difícil, es complicado. Pero mira, escribe en tus notas. La realidad es que somos muy complejos. Cuando hablamos del alma, ¿se acuerdan? En algún momento tocamos este punto de la complejidad del alma. Pero somos complejos no solo por el alma. Escribe, somos complejos por cuanto tenemos espíritu. De hecho, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. No podemos dejar una cosa fuera. Y somos complejos, te voy a decir por qué. Porque estas tres áreas de nuestra vida, coexisten. Fíjate, qué interesante. Espíritu, alma y cuerpo, escribe ahí en tus notas, coexisten en un mismo ser, pero tienen sistemas operativos diferentes. No funciona igual el cuerpo
cómo funciona el alma y tampoco el sistema operativo del alma es como el del espíritu. Entonces somos muy complejos en esta nueva raza de nacidos de nuevo, que tenemos un alma y todavía estamos habitando en un cuerpo. Es una complejidad enorme porque son 3 sistemas operativos diferentes en un mismo dispositivo. Es como si tú tuvieras un celular con Android, con iOS y con Harmony de Huawei, y tuvieras los 3 sistemas operativos en tu mismo celular. Eso sería una locura. Ariel Sote dice, están desalineados. Exactamente, Ariel, eres complejo. Yo también, somos muy complejos. Eso es importante que lo sepas, porque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo coexisten. Eso es inevitable. O sea, tu espíritu tiene, fíjate, tu espíritu hace interacción con tu alma y hace interacción con tu cuerpo. Tu alma tiene interacción con tu espíritu y con tu cuerpo tiene interacción con tu alma y con tu espíritu. No podemos separar el cuerpo. Si tú ahorita dices, no, pero yo no soy cuerpo, y dices, ya no me importa el cuerpo, voy a dejar de comer, pues si tú no alimentas tu cuerpo, ya tu espíritu no puede interactuar con nosotros y pues te tienes que ir con el Señor. Es una interacción, tenemos un diseño extraordinariamente complejo, y me parece que eso ha sido parte de una de las cosas que han evitado que nosotros tengamos pasos firmes hacia la madurez. Entonces no es fácil entendernos, no es fácil comprender esta nueva creación y su funcionamiento, porque estamos dentro de un alma que no, fíjense, estamos dentro de un alma que de primera, aunque has nacido en el espíritu, tu alma no se parece nada a tu espíritu. ¿Están aquí? Tu alma no se parece nada. Y luego tu cuerpo, pues aunque tú digas, bueno, pastor, pues mi cuerpo no está, decimos en México, no está tan traqueteado. Me encanta eso que acaba de decir Mirna. Ahora me entiendo. Gracias. Es que sí, yo también cuando estaba estudiando dice hoy, yo también dije, ahora me comprendo. Es importantísimo entender esto, porque tampoco mi cuerpo, fíjense, mi cuerpo no tiene nada que ver a cómo está mi espíritu. No voy a tocar mi alma, mi espíritu, de cómo está mi espíritu. Y tú tienes que aprender esto, porque muchos, por cómo se ven en el cuerpo, piensan que así son en el espíritu. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una enfermedad. Cuando viene una enfermedad que le trae un tremendo peso y desgaste a tu cuerpo, una solución, voy a tratar de decir algo práctico, algo que te ayudaría bastante, es irte a tu espíritu para recuperar la realidad que tienes en él. Esa realidad que tienes en él, en donde en el espíritu estás perfecto y no tienes enfermedad, y traer eso a la realidad del cuerpo, que no es la misma que estás viviendo en tu espíritu. El problema es que cuando la gente no puede mirar a su espíritu, piensa que como está en su cuerpo, esa es la condición de su espíritu. Y bueno, hasta la religión y el legalismo ha aprovechado eso y conecta lo que pasa con el cuerpo con lo espiritual, y entonces piensan que, por ejemplo, Dios te juzgó, te castigó y hasta te mandó esa enfermedad. ¿Por qué? Pues por castigo y por juicio, porque andas mal espiritualmente, y entonces afecta, ahora te manda Dios o te afecta con una enfermedad. Dice Didi Sansan, gracias por el piropo. Dice, santo Dios, parece trabalenguas lo que dice. Sí parece trabalenguas, un poco, ¿verdad? Dice, parece trabalenguas lo que dice, pastor. Así soy, jaja. Parece trabalenguas. Entonces, para entender mejor, como dije, tenemos que tratar esto de una manera más sencilla. Y sobre todo, identificando cada una de esas partes que nos constituyen. Decía, para que entendamos la parte
de la mente, tendríamos entonces que comparar nuestro interior como si fuera una fábrica, ¿no? Y dijimos, donde la mentalidad, donde el producto final son los pensamientos, donde la mentalidad son los procesos y las estructuras, incluso la maquinaria que hace ese producto, y donde la mente es el lugar en donde se fabrica toda esa maquinaria, o donde se fabrica todo eso, donde está esa maquinaria y se fabrica ese producto final. Entonces, escribe, la mente es una estructura que se forma tanto con el cuerpo, con el alma, como con el alma, y es una estructura compleja, a la vez es una estructura maravillosa. Una persona, por ejemplo, una persona que no ha nacido de nuevo, fíjense, una persona que no ha nacido de nuevo, ¿dónde tiene asentada su mentalidad? En su naturaleza humana. Y esa persona, en base a todas sus experiencias y a todo lo que está aprendiendo, está construyendo una mentalidad que está asentada en su naturaleza humana. Por eso es importantísimo que tú empieces a darte cuenta ahora cuál es tu condición. Dice Didi Salzán, barajelo más despacio, please. Dice, ya ve, todo depende de cómo lo ve vea cada persona. Fíjense, ¿quién puso eso? Déjenme ver. Dice Noemí, todo depende de cómo lo vea cada persona. A eso que acaba de decir Noemí, de que todo depende de cómo lo ve cada persona, a eso se le llama realidad. Ojo, y por eso es importante lo que estamos hablando, porque tú nunca vas a poder acceder a la realidad de Dios. Fíjate, nunca vas a poder acceder a la realidad de Dios si tú no aprendes a ver desde la perspectiva de Dios. O sea, si lo que a ti te gobierna no es la mente de Cristo, estarás ajena a la realidad de Dios. Eso que acabo de decir, todo depende desde la perspectiva en que se ven las cosas. Eso es lo que crea una realidad. Por eso, fíjense, les voy a dar un ejemplo de lo que es realidad. Todos nosotros aquí podemos estar en el mismo cuarto, pero cada uno puede estar percibiendo una realidad diferente. ¿De acuerdo a qué? A la manera y la perspectiva desde donde está viendo las cosas. Entonces, por eso el Señor, si nos va a compartir y nos abre en esta salvación tan grande la realidad de su Hijo, escuchen, nos tiene que dar la mente de su Hijo. Porque si no, no podemos nosotros tener acceso a esa realidad. Si nosotros no tenemos la mente de su Hijo, entonces cada uno de nosotros va a tener una realidad diferente, la que sea, pero no va a ser la realidad de Cristo. Amén. Es importantísimo entonces que nosotros podamos comprender esto, porque si nosotros entendemos para qué es que nos dio la mente de Cristo y somos edificados en ella, y por la vida en el Espíritu nos familiarizamos a la voz y a la enseñanza de esta vida de Cristo en nosotros, nos edificamos en esa verdad, lo que va a empezar a suceder es que vamos a poder, fíjense, vamos a poder incursionar a esa realidad. En esa realidad ya estamos espiritualmente, pero acuérdense, nuestra mente y nuestra carne, si no se le notifica, si no se le enseña, nunca va a poder acceder a esa realidad. Y va a crear, el otro día yo decía que el alma no formada inventa nuevas realidades. Crea, es muy imaginativa y crea cantidad de realidades. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto eso que hace su alma.
cuando tu alma crea una realidad. Por ejemplo, hay una muy común como esas realidades de ansiedad, esas realidades de temor, de preocupación. Y tu alma empieza a entrar una preocupación tan profunda, tan grande por alguna circunstancia, que realmente conmociona tu cuerpo, te pone muy tenso, sudas, o sea, tu cuerpo refleja la realidad que está creando el alma. Por eso, familia, amigos y todos aquellos que escuchan, el que el Señor nos haya dado la mente, su mente, tenemos a Cristo, pero tenemos también su mente. El que nos haya dado su mente es para poder comprender su realidad y al poder ver su realidad e incursionar en ella, ser librados, fíjense, ser librados de nuestras realidades personales. Hoy a mediodía, cuando estábamos hablando con los pastores en la transmisión de mediodía de la red, había un pasaje que el pastor Salvador de Ixtapa, de Zihuatanejo, tocó, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, fíjense, le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, fíjense, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el siguiente pasaje le dice, y por favor, no te apenes, no tengas temor, no te avergüences, dice, del evangelio, no te avergüences del evangelio ni te avergüences de mí. No te avergüences del evangelio y no te avergüences de mí. Wow, entonces yo cuando estaba leyendo ese pasaje, me quedé pensando qué importante lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Porque cuando le dice que no tenga temor, el apóstol Rafael Ugarte nos estaba diciendo que ahí realmente lo que le está diciendo el apóstol es que no seas tímido. Fíjense, no seas tímido. Yo no sé quiénes sean muy tímidos aquí. Fíjense, quienes estén atrapados en una, y fíjense lo que voy a decir, atrapados en una realidad falsa de inseguridad, de miedo, de incapacidad, en una realidad falsa de no puedo y por eso soy tímido y por eso tengo miedo. Y él le dice, no, Dios te ha dado, y no le dice, Dios te ha dado en tu alma, ni Dios te ha dado en tu cuerpo, le dice, Dios te ha dado en el espíritu. Dios te ha dado en el espíritu una nueva realidad, una realidad de poder, una realidad de amor y una realidad de dominio propio. ¡Wow! Entonces el evangelio es poderoso para sacarte de tu realidad e introducirte a la realidad que ya tienes en tu espíritu. Allí le está proponiendo el apóstol a Timoteo, ¿puedes tú salir de tu falsa realidad de inseguridad? Yo no sé aquí cuántos, yo batallé con eso. Yo les voy a decir, yo en mi vida me imaginé poder hacer esto. Para mí esto, o sea, ¿qué les digo? Era imposible, no era posible para mí por todas las cosas que yo traía en mi cabeza. Pero Él me sacó de esa irrealidad. Y me metió y me puso a ver y a entender y a conocer la realidad de Él que ahora está en mí. Él ahora me habita, pero no solo lo tengo para que como el que me salvó, y gracias Señor porque me salvaste, sino lo tengo como la realidad en mi vida. Y cuando empiezas a conocer esa realidad, se rompe tu realidad. Entonces, el Señor te salva, ve qué maravilloso, te salva de tu propia realidad falsa que tú te has creado. Hace una semana dije que cuántos, fíjense, y ahí va también de nuevo el apóstol Pablo mostrando que el Señor lo ha sacado de su realidad humana, incluso en el sentido de su aspecto, cuando les dijo a los corintios, yo sé
que ustedes dicen que yo no soy ni muy alto, no tengo ni una presencia corporal muy impactante, ni tampoco soy un buen predicador. Entiendo que no soy eso, entiendo que no tengo una gran presencia ni soy un gran predicador, pero por la gracia de Dios, o sea, de nuevo va ¿a dónde? A la realidad espiritual, amén. De nuevo va ¿a dónde? Al origen de su, fíjense, de nuevo va al espíritu donde está sentada la mente de Cristo y va al origen de su mentalidad. O sea, la mentalidad de Él no está fundamentada en su aspecto físico, ni en su pasado, ni en su experiencia, sino Él está fundamentado, dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios y he trabajado más que muchos y no yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. O sea, extraordinario. De nuevo vemos a un apóstol que la realidad de Cristo supera su realidad humana. Entonces vuelvo con Timoteo. Y no solo lo libra a Timoteo, esa realidad, la realidad de Cristo, lo libra del mismo, de su timidez. Sino aparte de eso, le dice adelante, y no te avergüences de mí ni del Evangelio. Extraordinario. O sea, en otras palabras, también seguramente, fíjense, también le había creado, apunten eso, le había creado una realidad falsa, la opinión de los demás. De hecho, te voy a decir una cosa. La opinión de los demás es muy importante para todos nosotros, aunque tú digas, a mí no me importa lo que opinen los demás. ¿Saben por qué tiene tanto éxito las redes sociales? Porque las redes sociales juegan con esa debilidad y esa necesidad del ser humano, de la naturaleza del hombre, que es la aceptación, que es la opinión de los demás, porque eso les va creando una realidad. Y por eso el siguiente paso, que yo escucho que dicen que lo van a hacer, el siguiente paso de las redes sociales es crear unas redes sociales con literalmente una realidad alterna. Una realidad alterna donde tú vas a poder vivir otra vida, fíjense, otra realidad. O sea, tú vas a poder estar aquí en Iztapalapa, pero en tu red social vas a poder ser el rey de un país y vivir la vida de un magnate, la vida que siempre quisiste vivir. O sea, otra realidad. ¿Por qué creen que todo eso tiene tanto éxito? Porque, escuchen esto, porque la opinión de los demás crea una realidad en las personas. Entonces el apóstol Pablo le dice, no te avergüences de mí. ¿Por qué dijo eso? Porque seguramente le decían, ahí está tu apóstol, no que muy poderoso, ¿ya vieron? No que muy sabio, no que mucha palabra, no que muy inteligente, y está en la cárcel, está preso, no que su Dios lo puede librar, no que tiene un Dios tan grande y tan poderoso, no que dicen que hizo tantos milagros, y ahora está en la cárcel allá tu pastor, está en la cárcel, allá, y su evangelio, que según es el evangelio de Cristo y que se lo dio en el cielo, ¿tú crees que no opinaron acerca del apóstol Pablo? Claro que sí, por eso él le dice, no te avergüences de mí. Extraordinario. Entonces, fíjate qué maravilloso. La realidad que tienes en tu espíritu y esa mente de Cristo que está en ti, en esa edificación de vida, en la mente de Cristo, te puede generar y te va a generar, y el Señor quiere generar en ti una mentalidad que pueda introducirte a una nueva realidad que no tiene nada que ver con lo que las personas opinan, sino tiene que ver con lo que el Padre, no solo, voy a decirlo así, no solo lo que el Padre ha hecho de ti, sino lo que el Padre opina de ti.
lo que el Padre opina. El otro día escribía en las redes sociales, él le dijo, allá con el profeta, creo que fue Jeremías, él les dijo, yo conozco los pensamientos que tengo para ti. Yo conozco los pensamientos que tengo para ti. O sea, está diciendo, yo sé lo que pienso de ti, aunque tú no lo sepas. Aunque tú estés equivocado, aunque tú pienses que estoy enojado, aunque tú pienses que estoy molesto contigo, aunque tú pienses que estoy lejos de ti, yo sé los pensamientos que tengo de ti. ¿Y sabes cuáles son? Pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, para darte el destino que yo he marcado para ti. ¡Wow! Tenemos que saber los pensamientos que Él tiene de nosotros. ¿Y cómo vas a saber los pensamientos que Él tiene de ti si no descubres cada vez más la mente que contiene esos pensamientos, que es la mente de Cristo? Solo en esa mente tú vas a poder disfrutar la realidad de Dios y se va a poder quebrar. Vas a ser salvo de tu propia realidad humana, de todas las supuestas imperfecciones humanas que tengas, y también vas a ser, mira, esto está bueno, vas a ser librado de la realidad en la que la gente te quiere meter. Vas a ser librado de la realidad que la gente quiere crear en ti, de la realidad que el mundo quiere crear en ti. Solo seremos librados de ello si la mente de Cristo en nosotros es la que genere esa nueva mentalidad, y que esa nueva mentalidad nos detone esos nuevos pensamientos para que se produzca una nueva vida en Cristo. Glorioso es eso. Entonces, la mente, escribe, es la naturaleza, escribe, la mente es la naturaleza que contiene una mentalidad. Híjole, ya se me fue el tiempo. Perdón, ya se me fue el tiempo. Con eso termino. La mente es la naturaleza que contiene una mentalidad. Déjenme dictarles algunas cosas para los que están escribiendo, seguro les puede servir. El hombre sin Dios, escribe, es solo una naturaleza, sobre la cual se puede edificar su mentalidad, la mentalidad que él vaya adquiriendo en la vida. Pero tú y yo que estamos en Cristo, Él nos ha dado una naturaleza, y esa naturaleza contiene una mente, y esa mente, que es la mente de Cristo, genera una mentalidad para producir pensamientos que hagan manifestar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, es importante, y yo creo que aquí lo dejo porque lo siguiente va a ocupar un tiempo y ya se me fue el tiempo. Ay, ya vieron por qué le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Espero, y me gustaría que comentaran que haya quedado más o menos claro. Son algunos aspectos o son muchos aspectos, y tocarlos en poco tiempo es un poco complicado, pero es importantísimo que nosotros entendamos esto, porque solo así podemos disfrutar la realidad de Dios, podemos ver su realidad, podemos romper y ser librados de las realidades falsas, podemos, generar, y no nosotros, sino esa naturaleza, generar esa mentalidad que traiga nuevos pensamientos a nuestra vida. Dice Gina Durán, por eso dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Exactamente, Gina, ya eres una experta. Por eso dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Claro, la mente natural, escribe, la mente natural es enemiga de Dios. ¿Por qué es enemiga de Dios? Porque la mente natural construye una realidad falsa. Y como la mente, fíjense lo que hace la mente natural. La mente crea una mentalidad. Esa mentalidad que tiene todo su sustento en los ejes de la mente terrenal. ¿Se acuerdan cuando hablé de los cimientos de la mente terrenal? A lo mejor no se acuerdan, por ahí está, pero después creo que lo voy a retomar. Los ejes de la mente terrenal
Esos ejes de la mente es una mentalidad terrenal que es generada por una mente natural, que es enemiga de Dios. Por consecuencia, ojo, los pensamientos son anticristo. Los pensamientos son contra Cristo. No son necesariamente pensamientos carnales. No estoy refiriéndome necesariamente a pensamientos pecaminosos. Son pensamientos terrenales, anticristo, que se van a oponer a la obediencia a Cristo. Son estructuras de pensamiento en la cabeza de las personas que se van a rehusar a la formación de Cristo, que van a rehuir, que tienen sustitutos para que Cristo no sea edificado dentro de la vida de la persona. ¡Wow! Alguien puso aquí, la mente, así es Monse, la mente es una lucha diaria. ¿Es una lucha diaria? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hay una lucha ahí? En la mente. En el sentido en que tú no la identifiques. Tú tienes que identificar que en ti ya está la mente de Cristo. Y también tienes que identificar la mente natural que se rehúsa a la mente de Cristo. Y precisamente ahí está la lucha. ¿En qué? En que dejes... La lucha va a ser esta. ¿Cuál mente es la que te gobierna? ¿Cuál mente es la que te gobierna? Porque desde que vienes al Señor, fíjense, desde que vienes al Señor, Él va a empezar a generar una mentalidad. Y todo tiene que ver, ¿eh? Por eso te pone en la iglesia, por eso te mete en un cuerpo. Porque la mentalidad es corporativa. La mente de Cristo dice, tenemos, dice el apóstol, no dice el apóstol, tengo la mente de Cristo. Dice, tenemos. Digan conmigo, tenemos. ¡Wow! Entonces, la mente de Cristo no está depositada, fíjate, Monse, no está depositada en una persona. La mente de Cristo está depositada en un cuerpo. ¡Wow! ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos, seamos edificados. Y entonces nos gobierne la mente de Cristo. Esa es la clave. La lucha está en cuál mente te gobierna. Ese es un tema. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Mente, mentalidad, pensamientos. Gracias a Dios por el tiempo que Dios nos ha permitido estar. Permítanme orar y dar gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios.